¿Cómo están? Soy la profesora Carmen Aquino, tutora del módulo de desarrollo personal y social que están desarrollando con los estudiantes maestros de ciencias sociales en el curso probatorio de ingreso del profesorado de educación escolar básica desarrollado en el IFD diocesano en el ámbito virtual. Quiero compartir con ustedes para empezar una reflexión. Y la reflexión es un fragmento quitado del cuento Alicia en el País de las Maravillas. Dice que Alicia, en uno de sus viajes en el País de las Maravillas, intentaba decidir qué ruta tomar. Debería tomar en sus viajes. Se encontró con el gato Shazire, con quien mantuvo el siguiente diálogo. Alicia le pregunta al gato: ¿me dirías, por favor, qué ruta debo tomar? El gato le respondió: eso depende mucho de a dónde quieras llegar. Eso es un poco una invitación a ustedes que han decidido optar por la carrera docente. ¿Qué ruta deben tomar? Y eso depende dónde quieran ir. Abordaremos temas puntuales que hacen referencia al rol docente, la persona como sujeto de enseñanza y la persona como sujeto de aprendizaje, que engloba la opción vocacional docente. La persona como sujeto de enseñanza es entendida como la persona sujeto de la educación. Este sujeto integra en sí mismo un conjunto de características particulares que influyen en su relación con los demás sujetos: su lenguaje, su cultura, su conducta, su historia. Todo eso influye en la relación con los demás. El docente como sujeto de educación o sujeto de enseñanza es un agente de socialización y su campo de acción es complejo porque su rol es la de formar ciudadanos competentes, capaces de satisfacer sus propias necesidades en coherencia con las necesidades de los demás y del contexto. Requiere una formación profesional competente y depende de él la construcción de la personalidad y el desarrollo de las estructuras cognitivas del futuro ciudadano. El sujeto que enseña debe saber lo siguiente. En primer lugar, debe conocer muy bien a su alumno. Eso es lo primero que tiene que hacer. Debe conocer al sujeto que aprende. Debe saber organizar procesos de enseñanza-aprendizaje para responder a las necesidades y a los intereses de su alumno. Debe conocer muy bien qué es lo que quiere enseñar y qué quiere lograr con ello. Debe saber organizar espacios de aprendizaje adecuados, agradables y propicios para el aprendizaje de su alumno. Debe saber mantener una buena relación con él, con los demás docentes y con la familia del alumno. Es decir, debe conocer un montón de aspectos para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza. El alumno es el sujeto que aprende, que interactúa y que construye su propio conocimiento en constante interacción con el sujeto que le enseña, el contenido de enseñanza y el medio donde se desarrolla ese proceso de aprendizaje. El sujeto que aprende es un miembro activo con deberes, derechos, capacidades, fortalezas y debilidades. Aspectos a tener en cuenta respecto al sujeto de aprendizaje. En el aspecto fisiológico, la buena salud, la buena alimentación, el sueño, postura correcta, higiene, entre otros, son algunos aspectos fisiológicos a tener en cuenta con respecto al alumno. Sus condiciones psicológicas,
motivación, interés, madurez, voluntad. Y en el aspecto físico tenemos que organizar un ambiente adecuado, saludable, con buena iluminación, buena ventilación, materiales necesarios, mobiliarios, rutina de trabajo, entre otros. Otro aspecto es el aspecto socioafectivo. En el aspecto socioafectivo es fundamental las relaciones interpersonales favorables, una convivencia armónica, desarrollar unas habilidades comunicativas que favorezcan un clima de aprendizaje armónico. El acto educativo, enseñar y aprender, envuelve entonces a dos sujetos, a dos personas, el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. El sujeto que aprende con todas sus facetas cognitivas, afectivas, emocionales, sociales y culturales. Y el sujeto que enseña en dos dimensiones, su dimensión profesional, en la dimensión profesional como profesional competente, facilitador, organizador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en la dimensión personal, un líder pedagógico efectivo. Veamos entonces, pues, la opción vocacional docente. Suelen hacerse varias preguntas con respecto a la vocación. ¿Qué es la vocación? Y la vocación es entendida por aquella predisposición natural, un estado interno que estamos llamados a desempeñar para desarrollarnos como personas. Es la inclinación hacia una profesión o una carrera. ¿Cómo puedo descubrir mi vocación? Y la vocación es algo que tenemos todos, pero que la descubrimos si prestamos atención a dos factores. Un factor interno y otro factor externo. En los factores internos encontramos el interés, la pasión, talento, habilidad para desarrollar o hacer o realizar algo. En el factor externo muchas veces influyen la demanda laboral, ¿en qué voy a trabajar?, el estatus social, el entorno familiar, la cultura y por sobre todas las cosas el factor socioeconómico juegan un papel fundamental en la opción vocacional. ¿Cómo puedo saber si hice una buena opción vocacional? La elección vocacional se inicia con el reconocimiento de los factores internos y externos que acabamos de hablar. Si estás dispuesto a superar barreras para alcanzar la meta, asumiendo con gusto las responsabilidades que esto implique, entonces estás en buen camino. Te desempeñarás con éxito. No se puede iniciar una travesía sin conocer el destino y sin contar con los mapas y la orientación para llegar a él por el mejor camino. He aquí, pues, un mapa para saber si nuestra opción vocacional es la correcta. Los factores que influyen en la opción vocacional docente son la historia vocacional, aptitudes vocacionales, interés vocacional y la personalidad. En cuanto a la historia vocacional, ¿qué, dónde, cómo, por qué elegí ser docente? Es necesario detenerse a pensar quién soy y qué o quién me inspira
ser lo que quiero ser en el futuro. Intentar reconstruir la historia personal, todas aquellas experiencias que se relacionen con la vocación, mis intereses, actividades preferidas, gustos, proyectos, ilusiones, también las fantasías. Reconstruir la historia personal es conectarse con situaciones vividas, anécdotas, experiencias, hechos o situaciones y momentos significativos que influencian mi opción vocacional. Una autobiografía, por ejemplo, podría ayudarnos a reconstruir esa historia vocacional. Las aptitudes vocacionales. Las aptitudes están ligadas a la capacidad de aprendizaje específica que posibilitan la adquisición y el desarrollo de otras habilidades y destrezas. La aptitud vocacional docente, para saber cómo medir esa aptitud, podríamos empezar a pensar si sé reflexionar. El saber reflexionar es una aptitud vocacional docente. El saber ser creativo, el saber ser organizado, el ser un investigador, explorador de nuevos saberes, ser disciplinado al cumplimiento de normas establecidas, el saber ser practicando los valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto, saber hablar en público, ser servicial, saber convivir y mantener buenas relaciones con los demás, saber aprender, estudiar, analizar, explorar, buscar, practicar. Todo esto son aptitudes vocacionales para un docente. Interés vocacional. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son tus intereses para optar por la docencia? ¿Me interesa la lectura? ¿Me interesa trabajar en equipo? ¿Me interesa el trabajo colaborativo y cooperativo? ¿Me interesa y me esfuerzo por mejorar mis relaciones con los demás? ¿Me interesa y me esfuerzo por adquirir más conocimiento? ¿Me interesa explorar nuevas posibilidades para desarrollar mi persona? ¿Me motiva la posibilidad de poder ayudar a los demás a aprender? ¿Me interesa conocer a los demás? ¿Me interesa liderar un grupo? Respondiendo a estas preguntas podríamos medir un poco en qué medida tengo interés para ser docente. La personalidad es el patrón de sentimientos, pensamientos, principios y conductas que definen a una persona y persiste a lo largo de su vida a pesar de las adversidades. La personalidad de un docente se observa cuando su alumno es inseguro, le da confianza. Cuando su alumno está desorientado, le guía. Cuando el alumno se desanima, le alienta. Cuando el alumno se esfuerza por alcanzar el éxito, le ayuda a ganar. Cuando el alumno necesita experiencias significativas, le da oportunidad. Cuando el alumno necesita apoyo, está presente. La personalidad de un docente denota mucha paciencia, sabiduría, humildad, sensibilidad, empatía, tenacidad, empeño y por sobre todo carácter. Uno de los regalos más grandes es el poder tomar decisiones, porque nuestras vidas reflejan y en ellas se reflejan las decisiones positivas que hemos tomado en el momento oportuno. Y les dejo con este pensamiento. El primer ingrediente para cualquier opción es la vocación. Bienvenido a esta travesía que se llama docencia. Muchas gracias.